Hoy, como cada miércoles en Equilibrio, disponemos de una sección que fomenta nuestra cultura jurídica. Sección donde su protagonista siempre es el licenciado Jordani Fernández Hernández, abogado del bufete colectivo número 1 de Ciego de Ávila. Y por supuesto, la bienvenida para él y las muy buenas tardes una vez Muy más. buenas tardes, un placer como siempre. Al programa Jordani. Y bien, el tema que nos ocupa hoy, me comentabas que es la violencia y la mediación familiar, su tratamiento en el proyecto del nuevo Código de las Familias. Y ese, Jordani, es un prisma que resulta fundamental, de vital importancia para toda la familia cubana. Así que si tienes a bien dedicarle todo un ciclo de programas para poco a poco ir analizando su contenido, si lo tienes a bien. Claro, como no, porque además es un código bastante extenso, que tiene un contenido profundo y que no se puede abarcar todo en un solo programa, y vamos entonces a hacer un ciclo precisamente. Entonces, Jordani, ya entrando en materia con el tema que nos ocupa hoy específicamente, considero oportuno ubicar a los televidentes conceptualmente en qué se entiende por violencia y mediación familiar. Vamos a partir de allí. Vamos a partir de que, como bien estabas diciendo, es un tema de particular interés para las familias, que se constituye, recordemos, sintéticamente, que la familia en definitiva es la célula fundamental de la sociedad, y viene este proyecto de forma novedosa pues a regular precisamente desde el ámbito legal cuáles son los límites, los derechos y hasta dónde llega la protección constitucional de esta familia para el desarrollo integral, por supuesto, de todos sus miembros y de la familia en conjunto. Ahora, cuando hablamos de mediación familiar, no es más que un método alterno para la solución de los conflictos familiares, y que por supuesto este método alterno de solución de conflictos familiares se desarrolla a través de un proceso extrajudicial. Un proceso extrajudicial, o sea, que está fuera del tribunal y en el que intervienen los profesionales habilitados al efecto, que sin tener poder de decisión van a coadyuvar, por supuesto, en la solución de estos conflictos, a que lleguen a un acuerdo y se pueda resolver. Además, como estamos comentando y como se observa, estos profesionales no tienen un poder de decisión, o sea, ellos no tienen una autoridad para imponer a nadie ningún acuerdo. Precisamente lo que van a coadyuvar desde su ciencia, porque como veníamos comentando, son profesionales habilitados al efecto de las distintas ramas de la sociología, como pueden ser, por ejemplo, psicólogos que van a intervenir en el proceso y lo que van a establecer ese puente de comunicación entre las partes en conflicto a fin de que ellos mismos lleguen a un acuerdo. Y por supuesto, estos acuerdos en definitiva van a razonar en la solución del conflicto. Jordani, esta solución de conflictos a la que hace referencia, digamos que se llega a un acuerdo. ¿Cómo se instrumenta entonces después, luego, ese acuerdo para que surte efectos legales y qué consecuencias tiene para las partes desistir de la mediación sin esta haber concluido? Bueno, primero considero oportuno que lo que hay que establecer es cuáles son los asuntos que son mediables, o sea, son los cuales se puede llegar a acuerdo. Y en este sentido, el proyecto señala que son mediables todos aquellos asuntos en litigio en los que los intereses de las partes no afecten un interés público general, o no afecten, por ejemplo, no exista un desequilibrio de poder, ni genere ningún tema de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Estos asuntos no son mediables, por supuesto, y que por supuesto quedan excluidas aquellas materias que, conforme a la ley, no es posible llegar a acuerdos de las partes, porque la ley dispone cómo es que se va a realizar y no está fuera de su alcance en este sentido. Ahora, cuando se lleva la mediación al conflicto, cuando se lleva este conflicto a mediación y se logran acuerdos, concluido este proceso, se puede instrumentar este acuerdo pues mediante una escritura pública a través de notarios, para darle un matiz jurídico al acuerdo alcanzado entre las partes, o homologarlo ante el tribunal competente mediante un proceso de jurisdicción voluntaria. Tenemos estas dos vías: o acudimos al notario y se instrumenta en una escritura pública, o acudimos al tribunal mediante un proceso de jurisdicción voluntaria y ahí se instrumentan estos acuerdos. Y estamos hablando de que así se instrumenta cuando es extrajudicial. ¿Y por qué extrajudicial? Porque puede ser también que en el medio del proceso judicial que se están resolviendo los conflictos, porque en definitiva no es que vamos a sustituir la mediación por el tribunal, es que la mediación está para sustituirlo con el acuerdo de voluntades. El tribunal, en definitiva, si no se llega a un acuerdo, pues está ahí para solucionar estos conflictos. Y en un proceso judicial, sí, a solicitud de cualquiera de las partes o de oficio por el propio tribunal, porque entiende que hay algunos de los aspectos que pueden ser sujetos a mediación, o por la Defensoría Familiar o la Fiscalía, pues si están de acuerdo todas las partes, el tribunal fija un plazo, el lugar donde tienen que ir, y se hace
efectiva esta mediación, que después se le va a comunicar al tribunal y lo van a acordar en su momento. Ahora, me preguntabas en esta última parte, ¿qué sucede si estamos en un proceso de mediación? Y bueno, pues algunas de las partes desisten, pues no tienen ninguna relevancia, ninguna implicación jurídica. Si usted desiste, al momento en que se haya llegado al acuerdo o no se haya llegado al acuerdo, eso no tiene influencia. Continúa el proceso por los trámites. Perfecto. Si pudieras definir, desglosar, ¿qué sería entonces la defensoría familiar? Ciertamente, a ver, la defensoría familiar, al igual que la mediación, son aspectos de novedosa regulación en este proyecto de Código de la Familia, porque no tenían una instrumentación jurídica en Cuba, y es a tono precisamente con el desarrollo y la actualización de las normas conforme al proyecto legislativo, de que esta experiencia ya ha sido experimentada en otros países de Latinoamérica en sede familiar, y por supuesto vamos a incorporarla ahora en nuestro país. Ahora, ya desde el punto de vista del derecho de familia, porque además esta defensoría familiar va a ser una institución que por supuesto va a tener una ley independiente donde se va a constituir y se va a regular cómo va a funcionar, pero desde el punto de vista del derecho familiar, ellas están como prevé la norma, que deberán implementarse con los proyectos precisamente que están por aprobar, pues ante los trámites que se deriven del tribunal, esta defensoría familiar va a representar precisamente a las niñas, los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia o cualquier tipo de maltrato físico u otra persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Va a ser representada en este proceso judicial por esta defensoría familiar. Incluso si hay dos personas en conflicto y que tienen un mismo representante legal, puede solicitarse, instancia la fiscalía del tribunal, van a tener cada una pues su defensor familiar, porque estas personas tienen intereses contrapuestos y tienen un solo representante legal. Por lo tanto, van a tener también esta defensoría familiar, y por lo que se está viendo, pues cuando exista cualquier tipo de oposición de interés, cualquier situación de vulnerabilidad, ahí va a estar la defensoría familiar. Jordani, una vez explicado todo ello, es momento entonces de hablar como tal de la violencia familiar. Exactamente. A ver, con respecto a la violencia familiar, antes de entrar en ese tema, primero hay que ir a qué es lo que prevé la Constitución con respecto a la violencia familiar. Remitirnos a esta norma principal, ley fundamental del Estado, y en tal sentido, en su artículo 53, la Constitución aprobada en el 2019, refiere que la violencia familiar, pues, en cualquiera de sus manifestaciones se considera destructiva de las personas que intervienen en ella, de la familia, en definitiva de la sociedad, y es sancionada por ley. Entonces, con este antecedente de la Constitución, vamos ya a lo que se deriva en el proyecto de Código de la Familia, y cuando hablamos del alcance que tiene la violencia familiar, pues según el proyecto implica un desequilibrio de poder y abarca la basada en género, la que se produce contra las niñas, contra los niños, adolescentes, contra las personas adultas mayores y contra personas en situación de discapacidad. Por otra parte, constituyen expresiones de esta violencia familiar el maltrato físico, psíquico, sexual, moral, económico, el maltrato patrimonial, ya sea por acción o omisión, directa o indirecta, por supuesto en que los agresores y las víctimas tuvieron o mantienen relaciones de pareja o relaciones de familiaridad, o incluso cuando no son parientes en ninguno de los grados, mantienen relaciones de convivencia. Esto también se incluye dentro de las manifestaciones de la violencia, no tiene que ser contra un familiar, puede ser contra un conviviente del hogar que no sea familiar, y estos asuntos de violencia familiar tienen una tutela judicial urgente, es decir, puede ser interpuesto por el agresor o por la fiscalía. Cuando se tiene conocimiento de ello, el tribunal va a actuar de forma expedita, adoptando medidas cautelares, que las medidas cautelares no es más que medidas que se van a adoptar antes de la sustanciación del proceso para evitar esos efectos de violencia familiar mientras se derive todo el proceso y concluya entonces con la ratificación de esas medidas o con otra que adopte. Pero el sentido de las medidas cautelares es evitar enseguida el efecto que tienen estas manifestaciones de violencia mientras se tramite el proceso, porque tiene un tiempo la tramitación. En el caso que se produzcan actos considerados como violencia familiar, la acción del tribunal se limita solo a eliminar los efectos nocivos y restablecer los derechos de las víctimas, o de algún modo, Jordani, va más allá. Bueno, la acción del tribunal no se limita solo a eso, evidentemente, sino que además de restablecer esta situación y eliminar en ese punto los efectos dañosos de esa violencia familiar, los autores de estos actos calificados como violencia familiar pues responden de la reparación de los daños y perjuicios causados a consecuencia
de esa violencia, incluido el daño moral. Y precisamente dicha indemnización procede en proporcionalidad con la intensidad y las consecuencias de ese acto de violencia. Incluso la norma no te habla de actos de violencia, te habla de acto de violencia. ¿Qué significa esto? Que no es necesario que existan varios actos en el tiempo, que se haga habitual, para que entonces el tribunal interceda con esta situación de habitualidad de ese acto de violencia. Con que se produzca un solo acto de violencia, ya tiene la protección tutelar del tribunal, en este caso en la urgencia que hemos comentado. Incluso cualquier manifestación, ya aunque sea la primera vez del infractor, cuenta con esta protección. Para ello, ante el conocimiento que tiene el tribunal de estos actos de violencia, pues informa al equipo multidisciplinario para que éste emita un dictamen inmediato de esa dinámica familiar para determinar cuáles son los daños físicos, los psíquicos sufridos por la víctima, y así como la situación de peligro, o evidentemente, que existe en ese medio familiar, y tomar en consecuencia estos actos. Tampoco incluso es necesario que la denuncia sea inmediata. Evidentemente, si es así, mejor, porque mientras más rápido se haga la denuncia, pues menos se va a extender en el tiempo estos actos de violencia familiar. Pero a fin de evitar esta prolongación en el tiempo de los actos de violencia familiar, pero reconociendo precisamente los efectos psicológicos innegables que tienen actos de violencia familiar, se reconoce que la víctima, la acción para la reparación de estos daños es imprescriptible. O sea, en cualquier momento, la víctima de este daño familiar puede acudir a un tribunal para que se le reparen estos daños, aun y cuando, en el momento en el que ocurra, el acto que originó esta responsabilidad haya ocurrido hace tiempo atrás. Es imprescriptible porque evidentemente estos actos de violencia familiar tienen un impacto psicológico que se limita la víctima a acudir por miedo, y por eso se ha previsto que sea imprescriptible. Inclusive la exposición voluntaria de la persona víctima, en este caso en actos de violencia familiar, no justifica el daño, y así lo prevé la norma. Ello no lo exime de responsabilidad de que tenga que responder al autor de los daños de estos de violencia familiar. Jordani, pero según estos actos de violencia familiar, tal y como lo expones tú, tienen una respuesta en el orden civil, pero sería bueno establecer si pueden responder penalmente los agresores. De hecho, pueden. Sí, de hecho pueden. Además, este proyecto normativo prevé que quienes en sus relaciones familiares empleen violencia, pues en cualquiera de sus manifestaciones responde conforme a lo establecido en el proyecto de Código de Familia, en el orden civil, y además en la legislación penal. En la legislación penal, que además el hecho de que significa que usted haya cometido un hecho de violencia familiar, de que se le acude a un tribunal, de que se le condena a la reparación del daño y los perjuicios morales, materiales, los que haya causado, y se determina una situación, usted no significa que usted quede exento de la responsabilidad penal. Usted va a responder penalmente por estos actos de violencia, y aun y cuando el Código Penal, conforme al cronograma legislativo, está pendiente a una modificación para incluir muchas de las conductas, el que hoy ya está vigente prevé la sanción por actos de violencia. Y cuando usted analiza la norma, incluso tenemos delitos en los que se prevé, como por ejemplo los abusos lascivos, la sustitución de un niño por otro, la corrupción de menores, que estos actos, si bien están previstos para cualquier tipo de conducta que implique aquí, pueden ser cometidos por familiares y pueden ser considerados actos de violencia familiar. Las personas van a responder. Incluso hay un apartado dentro del Código Penal referido, que se basa en esta nomenclatura de otros actos contra el normal desarrollo del menor, y que aun y cuando no se ven como actos de violencia, sí se recogen o están más apegados a este concepto de violencia en el que estamos haciendo referencia, como por ejemplo el descuido, la desatención del menor, no enviarle a la escuela, no coadyuvar al desarrollo de las actividades del niño, la manutención, todas estas cosas que pueden ser actos de violencia familiar, porque como veníamos viendo, pueden ser actos por acción o por omisión y de distinta naturaleza, pues tienen un reflejo en el Código Penal que implica sanciones. Y por supuesto, en estos casos la determinación de esta responsabilidad penal, pues se tendrá en cuenta la entidad del hecho, hasta dónde llegó. Gracias, Jordani. Por hoy cerramos el tema, lo retomamos la próxima semana desde otra arista, así que aquí te esperamos. Un placer, claro.